Este silencioso ascenso del antisemitismo, que muchos no querían advertir, ganaba fuerza. En el verano de 1919, Adolf Hitler comenzó a trabajar en el Departamento de Información de la Administración Militar de Baviera. Allí se recopilaba información sobre los partidos políticos en Múnich y se impartía formación política anticomunista a las tropas. Al mismo tiempo, asistía a un curso sobre propaganda anticomunista. Durante este periodo, pasaba largas horas escuchando diversas conferencias de historia y política que influyeron profundamente en su pensamiento. En agosto de ese mismo año, Hitler pronunció sus primeros discursos políticos antisemitas para los soldados. Rápidamente se dio cuenta de su talento como orador y comenzó a desarrollarlo. Su superior quedó gratamente sorprendido por sus habilidades comunicativas y le encargó responder por escrito a la pregunta de un estudiante sobre la cuestión judía, considerada como racial. Hitler valoró mucho la confianza depositada en él. En esta respuesta, se esforzó por redactar un texto ideal, en el que repetía las mentiras sobre los judíos, basadas en el antisemitismo económico, nacionalista y racial. Además, enfatizaba la imperiosa necesidad de un gobierno nacionalista que expulsara definitivamente al pueblo judío que vivía en Alemania. En septiembre, asistió a una reunión del Partido Obrero Alemán, conocido por sus siglas DAP, donde pronunció un discurso improvisado que impresionó profundamente a los líderes del partido. En 1919, 10 meses después del fin de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler envió un manuscrito en respuesta a una conversación con Adolf Hamlich, su colega de la inteligencia militar en Múnich. Una de las tareas de Hamlich era desarrollar propaganda para el ejército alemán, por lo que este texto fue apodado la Carta de Hamlich. Antes de redactar este texto, Hitler había conversado con el capitán Ulrich Mehr, quien le sugirió contactar a Hamlich para difundir la idea de que los judíos eran responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Según Marvin Hier, decano del Centro Simon Wiesenthal, esta es la primera obra política de Hitler donde expone sus planes con respecto a los judíos. Es difícil encontrar un documento más importante para comprender la Segunda Guerra Mundial. En él se exponen las razones por las que esta guerra fue iniciada, desde la perspectiva de su instigador, Adolf Hitler. En algunos párrafos, Hitler menciona que el antisemitismo es fácil de caracterizar como un fenómeno emocional, pero que esto es incorrecto. El antisemitismo como movimiento político, según él, no puede ni debe definirse a través de las emociones, sino solo a través del reconocimiento de los hechos. En su carta, Hitler afirma con seguridad que el judaísmo es precisamente una raza, y no una comunidad religiosa. También califica a los judíos de acumuladores de riquezas, que buscan conquistar el mundo a través del dinero. Más adelante escribe que el peligro que el judaísmo representa para el pueblo alemán se expresa en la clara aversión de importantes sectores del pueblo alemán. La razón de esta aversión, según él, surge principalmente del contacto personal y de la impresión personal que los judíos dejan como individuos, y esta es casi siempre negativa. Además, con una profunda y manifiesta aversión, añade: todo ser humano persigue algún gran objetivo, ya sea la religión, el socialismo, la democracia. Para los judíos, esto es solo un medio para alcanzar su fin, una forma de satisfacer su sed de oro y poder. El antisemitismo, alimentado por razones puramente emocionales, siempre encontrará su expresión en forma de pogromos, es decir, ataques violentos contra los judíos. Continúa diciendo que el antisemitismo basado en la razón debe conducir a la lucha y a la abolición sistemática de los privilegios de los judíos. Su objetivo final, sin embargo, debe ser la aniquilación incondicional de los judíos como tales. Hitler subraya que si un gobierno fuerte dirigiera el destino del imperio alemán, la amenaza de los judíos podría controlarse privándolos de sus derechos, pero el objetivo final sería la destrucción implacable de todos los judíos. Aún estando lejos del poder, Hitler ya demostraba claramente sus ambiciones y convicciones.
Según Herr, Hitler esboza la idea de un régimen férreo que no dudaría en eliminarlos por completo. Ya en su juventud, sin tener aún una posición significativa en la política alemana, comprendía que esta lucha no podía librarse con grupos dispersos o acciones individuales, sino que requería un poder estatal organizado. Fue en este periodo cuando se le ofreció a Adolf Hitler unirse al partido. Él aceptó, y el 16 de octubre de 1919 pronunció su primer discurso oficial en una cervecería. Sus habilidades oratorias lo impulsaron rápidamente a la dirección del DAP. Allí participó activamente en la elaboración del programa político del partido, que presentó en un gran mitin público el 24 de febrero de 1920 en la Hofbrauhaus de Múnich. Poco después, el DAP se transformó en el NSDAP, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido en inglés como el Partido Nazi. A finales de 1920, Hitler abandonó el ejército y se mudó a una pequeña habitación alquilada cerca del centro de la ciudad. Desde entonces, se dedicó por completo a la política. La situación financiera de Hitler mejoró, probablemente gracias a los pagos del partido o a los honorarios por sus discursos políticos. Finalmente, a mediados de 1921, Hitler se consolidó como líder del partido nazi. No cabe duda de que esta carta muestra claramente que los orígenes de la ideología antisemita, que se convirtió en el símbolo de la Segunda Guerra Mundial, surgieron de la mente de Adolf Hitler, a pesar de las convicciones de algunos otros miembros del Tercer Reich. Los especialistas en la materia señalan que, a pesar de la franqueza de la carta de Hamlich, es imposible comprender qué estrategia exacta pretendía usar el gobierno para la aniquilación de los judíos. Además, mencionan que la palabra Entfernung, utilizada en el texto alemán, significa distancia o remoción. En el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, este término podría haber significado más bien la expulsión o el desalojo del territorio alemán, y no el exterminio masivo en que finalmente se convirtió. Dos documentos que cambiaron el curso de la historia: el Tratado de Versalles y la Declaración Balfour. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, 50 países se reunieron para firmar el Tratado de Versalles. Este acuerdo, firmado en 1919 entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial y Alemania, establecía que Alemania era en gran parte culpable de haber desatado la guerra, por lo que se le impusieron duras condiciones. Se le obligó a desarmarse, a pagar compensaciones monetarias a los afectados en concepto de reparaciones y a ceder territorios significativos. Los alemanes recibieron la noticia del tratado con gran descontento, considerando que tales consecuencias eran simplemente insoportables. Estados Unidos de América, sin embargo, se negó a ratificar el tratado, convencido de que condiciones tan duras y restrictivas solo conducirían a peores consecuencias. En un discurso pronunciado el 13 de abril de 1923 en Múnich, Hitler habló sobre el Tratado de Versalles. Afirmó que este tratado había sido creado para destruir a 20 millones de alemanes y arruinar a la nación alemana. En el mismo discurso, también mencionó que la expulsión de los judíos de la sangre alemana conduciría a atrocidades contra el pueblo judío. Una de las discusiones que surgen al respecto concierne a la Declaración Balfour, que, según los especialistas, fue impulsada por el Tratado de Versalles. Esta es una carta que el ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, envió a Lord Lionel Walter Rothschild, jefe de la comunidad judía británica. En 1922, la Liga de Naciones incluyó este texto en el mandato de Gran Bretaña para gobernar Palestina, encargándole oficialmente la administración de esos territorios. Aquí está el texto de la carta escrita por Balfour. Estimado Lord Rothschild, tengo el gran placer de transmitirle, en nombre del gobierno de Su Majestad,
la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida al gabinete y aprobada por este. El gobierno de Su Majestad contempla con favor el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradecería que pusiera esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. En los primeros años posteriores, alrededor de 100.000 inmigrantes judíos se establecieron en Palestina. En relación con esto, surge la pregunta: conociendo la Declaración Balfour, ¿por qué Hitler no envió a los judíos de Europa allí? Ciertamente, esta idea como solución a la cuestión judía fue inicialmente discutida en los círculos nazis, pero finalmente fue descartada por diversas razones, principalmente debido a convicciones ideológicas y a la resistencia geopolítica. En primer lugar, los planes de Hitler no contemplaban la reubicación, sino el genocidio. Consideraba a los judíos la raíz de todos los problemas, no solo en Alemania, sino en toda Europa, y su objetivo era aniquilarlos, no reubicarlos. Por otro lado, la resistencia árabe era innegable. Hayamin al-Husseini, el gran muftí de Jerusalén de la época, se opuso categóricamente a la inmigración judía, temiendo que su autorización llevara a la creación de un Estado judío. De hecho, se reunió con varios funcionarios nazis para detener la migración judía y apoyó los planes que el futuro Führer tenía para el judaísmo. Por estas razones, Hitler ni siquiera consideró la posibilidad de utilizar este territorio en su propio interés, prefiriendo complacer al muftí y concentrarse en la aniquilación del pueblo judío. Los primeros 4 años después de la creación de la República de Weimar, el estado que sucedió al Imperio Alemán, estuvieron marcados por graves problemas económicos. La Primera Guerra Mundial había dejado al país devastado y hambriento. Para 1923, el partido nazi contaba con más de 50.000 miembros que esperaban con impaciencia nuevas medidas contra la República Democrática. Fue por ello que, en la noche del 8 al 9 de noviembre, Hitler intentó un golpe de Estado, conocido como el Putsch de la Cervecería, que tuvo lugar en la cervecería Bürgerbraukeller en Múnich. En este establecimiento se encontraba Gustav Ritter von Kahr, el primer ministro de Baviera, quien participaba en un mitin al que Hitler no había sido invitado, y por lo que estaba extremadamente insatisfecho. Allí esperaban varios escuadrones de asalto, leales al movimiento nacionalsocialista. En el momento en que llegó Adolf Hitler con su escuadrón de seguridad personal, el líder nazi disparó un tiro al techo con una pistola, interrumpió la reunión y declaró que había comenzado la Revolución Nacional. Rápidamente ordenó a Kahr, junto con 2 miembros del triunvirato bávaro, von Lossow y von Seisser, que pasaran a una habitación contigua. Una vez lejos del ruido de la cervecería, les apuntó con una pistola a la cabeza y los intimidó. Los líderes bávaros accedieron, regresaron a la sala principal y, ante la multitud, anunciaron los nombramientos clave en el nuevo gobierno. Sin embargo, Kahr aprovechó la confusión que reinaba entre Hitler y sus partidarios, quienes actuaban de manera extremadamente desorganizada. Pudo denunciar el golpe y ordenó al ejército y a la policía que arrestaran a Hitler y a sus hombres. Finalmente, tras el juicio, Hitler fue declarado culpable de alta traición y condenado a 5 años de prisión en la cárcel de Landsberg am Lech, considerada una prisión de mínima seguridad. A pesar de que el golpe fracasó, Hitler utilizó esta experiencia para promover su propaganda. Hasta ese momento no gozaba de gran popularidad entre los alemanes, pero de inmediato, tanto la prensa local como la internacional se hicieron eco de la noticia, lo que contribuyó a la difusión de la propaganda nazi. De la pena completa, Hitler cumplió solo 8 meses,
los cuales utilizó para comenzar a escribir su primer libro, Mein Kampf o Mi lucha. Con este libro, esperaba no solo ganar dinero, sino también obtener una plataforma propagandística para expresar sus puntos de vista y atacar a quienes, según él, lo habían traicionado a él y a todo el país. Inicialmente, el libro se titulaba 4 años y medio de lucha contra la mentira, la estupidez y la cobardía. Un ajuste de cuentas. Sin embargo, se decidió acortar el título a Mi lucha. En 1925 se publicó el primer volumen y un año después, el segundo. El dueño de la editorial estaba insatisfecho con el libro, pero a Hitler esto le importaba poco. Sabía que el libro estaba dirigido a aquellos que ya estaban convencidos de seguir su ideología. Aunque desde el principio se vendió bien, muy pocos pudieron leerlo por completo, no solo por sus 800 páginas, sino también por su lenguaje complejo. En 1934, cuando Hitler llegó al poder, las ventas del libro aumentaron drásticamente, alcanzando 1 millón de ejemplares al año a un precio de 7 a 12 marcos, dependiendo de la edición. Para la época, era una suma considerable. Con el tiempo, el libro comenzó a regalarse a exsoldados mutilados, graduados universitarios y recién casados el día de su boda. El libro comenzaba con la siguiente frase: en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Popular de Múnich, dictada el 1 de abril de 1924, debía comenzar a cumplir mi condena en la prisión de Landsberg am Lech. Luego, continuó explicando el propósito del libro. El progreso de los grandes movimientos en el mundo, según él, se debía principalmente a los grandes oradores, pero al mismo tiempo, era de suma importancia que la doctrina fuera expuesta en su esencia. Así, Hitler utilizó una de sus principales habilidades. En sus numerosas páginas, hay párrafos donde insultaba y denigraba abiertamente a los judíos, creando una salvaje teoría conspirativa sobre lo que entonces representaba la institución del judaísmo. Aquí hay algunas citas donde Hitler demuestra su aborrecible odio hacia todo aquel que se autodenominaba judío. La doctrina judía del marxismo niega el principio aristocrático de la naturaleza y reemplaza el eterno derecho del poder y la fuerza por la masa, del número y su peso muerto. Así, niega la importancia de la personalidad en el hombre, pone en duda la importancia de la nacionalidad y la raza, y con ello priva a la humanidad de la base de su existencia y cultura. Como fundamento del universo, esta doctrina conduciría al fin de cualquier orden razonablemente concebible para el hombre, y del mismo modo que en el más grande de todos los organismos conocidos, el resultado de la aplicación de tal ley solo podría ser el caos. En la Tierra, esto significaría solo destrucción para los habitantes de este planeta. Si con la ayuda de su doctrina marxista, el judío vence a los demás pueblos del mundo, entonces su corona se convertirá en la corona de la muerte para la humanidad, y este planeta, como hace miles de años, flotará en el éter sin seres humanos. Por lo tanto, hoy creo que actúo según la voluntad del Creador Todopoderoso. Al defenderme de los judíos, lucho por la obra del Señor. ¿Hasta qué punto la existencia de este pueblo se basa en una mentira constante? Esto está incomparablemente demostrado por los protocolos de los sabios de Sion, tan odiados por los judíos. Todo esto se basa en una falsificación. Se lamenta y grita semanalmente el Frankfurter Zeitung, la mejor prueba de su autenticidad. Porque tan pronto como este libro sea del dominio público, la amenaza judía se considerará aniquilada. Dado que el judío no es la víctima sino el atacante, no solo quien ataca se hace pasar por su enemigo, sino también quien se le resiste. Pero el medio con el que intenta doblegar estas almas valientes, pero honestas, no es la guerra, no es la honestidad, sino la mentira y la calumnia. Aquí no se detiene ante nada, y en su vileza alcanza tales magnitudes que a nadie debería sorprender que nuestro pueblo, la encarnación del diablo como símbolo de todo mal, adopte la forma viva del judío.
La ignorancia de las masas sobre la esencia interna del judío, la falta de instinto y la estrechez de miras de nuestras capas superiores hacen del pueblo una presa fácil de esta campaña de mentiras judía. Mientras tanto, por cobardía innata, estos círculos superiores rechazan al hombre a quien el pueblo judío ataca con mentiras y calumnias. Las grandes masas, por estupidez o ingenuidad, creen todo. Las autoridades estatales guardan silencio o, como suele ocurrir, para poner fin a la campaña de información judía, comienzan a perseguir a quienes son acusados injustamente, lo que a los ojos de tales funcionarios parece ser la preservación del poder estatal y el mantenimiento del orden público. La dominación judía en el Estado parece tan sólida que ahora ya no oculta sus objetivos nacionales y políticos, sino que los persigue sin piedad. El objetivo no es solo el fin de la libertad de los pueblos oprimidos a causa del judío, sino también el fin de este pueblo parásito. Después de la muerte de la víctima, el vampiro, tarde o temprano, también muere. A pesar de su éxito, el libro recibió muchas críticas de diversos periódicos. Lo acusaron de fórmulas vacías, de estupideces más o menos patéticas y de que el texto estaba lleno de trivialidades. El periodista Stefan Grossman dijo que tenía dudas sobre la salud mental del autor. En una entrevista, Sven Felix Kellerhoff, autor del libro Mi lucha, la historia del libro que marcó el siglo XX, expresó la opinión de que es un libro caótico y muy repetitivo. La enorme cantidad de digresiones y reflexiones estropea su estructura. En general, según él, solo se entienden dos puntos importantes: el antisemitismo radical de Hitler con fantasías de aniquilación y la sensación de que estaba llamado a asegurar el futuro del pueblo alemán mediante la conquista de espacio vital en el este, algo que se quería lograr a través de un acuerdo largamente esperado, pero poco realista, con Gran Bretaña. Algunos historiadores coinciden en que Hitler extrajo ideas de diversas fuentes y que no tenía nada original, excepto la forma en que lograba combinar todo lo que había leído hasta entonces, especialmente los protocolos de los sabios de Sion y el judío internacional. También se le acusa de errores evidentes basados en supuestos momentos autobiográficos, ya que embellecía partes de su historia para producir un efecto determinado en el público. A pesar de su profundo odio hacia los judíos, Hitler, paradójicamente, logró entablar amistad con una niña de origen judío. Incluso la llamaban la hija del Führer. Su nombre era Bernardine Ninau, pero era más conocida como Bernail Ninau. Nació el 20 de abril de 1926 en Dortmund, Alemania. Su padre, el médico Bernard Ninau, murió poco antes de su nacimiento, y su madre era la enfermera Caroline Morgenstern. Las leyes de Nuremberg, que definían el origen racial de las personas, concluyeron que Bernil era un cuarto judía. En 1928 se mudaron a Múnich, y aunque tuvo que enfrentar cierta discriminación, logró conservar la ciudadanía del Reich. En la primavera de 1933, mientras Hitler y sus secuaces construían campos de concentración para la detención y aniquilación de judíos, Bernil, de 6 años, junto con su madre, se encontraban entre el flujo de visitantes en Obersalzberg, donde Hitler residía en su casa. Hitler quedó impresionado por sus ojos azul brillante y su cabello rubio. Debido a su supuesto rostro ario, la eligió para una interacción más cercana. Curiosamente, para entonces Hitler ya sabía que la abuela y la madre de Bernil eran judías. Mantuvieron una amistad durante aproximadamente 6 años. Bernil solía llamarlo tío Adolf, y él se dirigía a ella con cariño. Además, compartían el mismo día de cumpleaños, el 20 de abril, por lo que celebraban sus cumpleaños juntos. Entre las 17 cartas conservadas después del fin de la guerra, hay una que Bernil escribió a Adolf Hitler y a Wilhelm Bruckner, su consejero principal. Múnich, 27 de septiembre de 1936. Querido tío Bruckner, hoy tengo un montón de noticias para usted.
durante las vacaciones, estuvimos en Obersalzberg y me permitieron ver 2 veces a mi querido tío Hitler. Lamentablemente, él no subió. Ya me he ocupado de los asuntos navideños. Le estoy tejiendo calcetines al tío Hitler otra vez, porque pregunté si le quedaban del año pasado y ella me dijo que sí. Este año puedo tejer con lana más fina. Mamá solo me ayuda con el talón. Serán muy cálidos, y como él está constantemente de viaje, es importante que no se le enfríen los pies. Mamá también le envía saludos y muchos abrazos y besos de su Bernil. El 19 de abril de 1938, Fritz Wiedemann, asistente de Hitler, describió la indiferencia del Führer hacia el origen de la niña como una relación puramente humana hacia ella. Sin embargo, cuando Martin Bormann se enteró de lo sucedido, prohibió tanto a Bernil como a su madre entrar en la residencia. Heinrich Hoffmann intentó publicar fotografías de Hitler con Bernil, pero Bormann lo prohibió estrictamente y Hoffmann informó de esto al propio Hitler. A pesar de que los libros con estas fotos se vendían con éxito, a Hoffmann ya no se le permitió tomar más fotografías. Bormann se lo tomó muy personal y ordenó destruir todos los libros donde aparecía Bernil. En un libro publicado después de la guerra, Hoffmann escribió: «Hay personas que tienen un verdadero talento para arruinarme el humor». En mayo de 1938, altos funcionarios nazis ordenaron a Caroline y Bernile que no volvieran a aparecer en la residencia. El 5 de octubre de 1943, a sus 17 años, Bernile murió en el hospital de Schwabing a causa de poliomielitis espinal. Entre los cientos de adjetivos con los que se puede describir a Adolf Hitler, su racismo y antisemitismo predominan, marcando el tono de todas sus demás cualidades. En general, los racistas creen que los rasgos innatos y hereditarios determinan biológicamente el comportamiento humano. Esta teoría sostiene que la sangre determina la identidad nacional y étnica. Según este pensamiento, una persona no es valorada por su individualidad o cualidades personales, sino solo por su pertenencia a una nación racial colectiva. Los nazis percibían toda la historia de la humanidad como una lucha de diferencias biológicamente determinadas entre personas de distintas razas. Además, atribuían un peligroso intelectualismo judío, basado en fundamentos raciales, a movimientos políticos como el marxismo, el comunismo, el pacifismo y el internacionalismo. En 1931, las SS crearon un departamento de razas y asentamientos que se dedicaba a todo tipo de investigaciones raciales para determinar la idoneidad de los posibles cónyuges para los miembros de las SS. En 1935, tras la llegada de los nazis al poder y con autoridad plena, aprobaron rápidamente las famosas leyes raciales de Nuremberg que consolidaron la supuesta definición biológica del judaísmo. Según sus teorías, solo los alemanes y algunos otros europeos del norte eran arios, es decir, pertenecían a la raza superior. Por otro lado, los nazis, impulsados por su racismo, consideraban que las personas con enfermedades mentales y físicas eran defectos en el paisaje genético de la llamada raza superior, y que su reproducción representaba una amenaza biológica para su pureza. La pureza de la supuesta raza era primordial. En el último semestre de 1939, tras una meticulosa recopilación de datos y planificación, los médicos alemanes iniciaron una serie de asesinatos de personas con discapacidad de diversas instituciones en toda Alemania. A esta operación la llamaron eutanasia. De acuerdo con estos métodos, durante la Segunda Guerra Mundial, decenas de médicos nazis llevaron a cabo diversos experimentos inhumanos para encontrar pruebas físicas de la superioridad de la raza aria y la inferioridad de las demás. Después de haber masacrado a cientos de miles de prisioneros,
los nazis nunca pudieron encontrar ninguna prueba de sus teorías infundadas sobre las diferencias raciales entre las personas. Esto demostraba que todo era ideología, no ciencia. Como es sabido, durante sus años en el poder, los nazis introdujeron leyes y políticas raciales que privaron de derechos no solo a los judíos, sino también a los negros, gitanos, homosexuales y otros grupos de población. De este modo, los líderes nazis buscaron llevar a cabo una limpieza étnica. Esta política incluía el asesinato y la aniquilación de las llamadas razas hostiles, lo que abarcaba el genocidio y la destrucción de la dirigencia de los pueblos eslavos. El racismo nazi condujo a asesinatos a una escala sin precedentes. El odio de Hitler hacia los judíos se basaba en estas teorías. En resumen, las razones por las que Hitler y otros antisemitas odiaban a los judíos radicaban en que los consideraban culpables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Se les acusaba de los problemas económicos y del alto desempleo en el país. Se creía que los judíos querían apoderarse de la cultura alemana y de todas las empresas locales. Se pensaba que eran demasiado ricos y privaban a otros alemanes de su riqueza, o tan pobres que se convertían en criminales. Se les consideraba culpables del declive moral de la sociedad moderna, devotos de su religión, enemigos de los cristianos e indiferentes al Estado alemán. Se les tildaba de creadores del bolchevismo y del capitalismo, que habían decidido atacar las fronteras de Alemania. Pero la razón principal que unificaba todos estos argumentos era que eran racialmente inferiores a los representantes de la raza aria. Hitler estaba obsesionado con la idea de la llamada raza aria, y su afán por aniquilar el judaísmo llevó al asesinato de aproximadamente 6 millones de hombres, mujeres y niños. El antisemitismo de Hitler, en última instancia, condujo a lo que se conoció como el Holocausto, la aniquilación sistemática de todos aquellos que no pertenecían a la llamada raza aria. En la conferencia de Wannsee de 1942, los líderes nazis aprobaron oficialmente la solución final, la aniquilación de todo el pueblo judío. En detalle, alrededor de 2.7 millones de judíos perecieron en diversos campos de exterminio, como Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Sobibor y otros. Otros 2 millones de judíos fueron aniquilados mediante fusilamientos y diversas masacres en 15 ciudades, pueblos y aldeas. Entre 800.000 y 1 millón de judíos fueron asesinados en diversos guetos, campos de trabajo y campos de concentración. Y finalmente, al menos 250.000 judíos murieron en otros actos de violencia, pogromos antisemitas, ejecuciones individuales, durante la lucha partisana, así como en marchas forzadas, en trenes y en barcos. Desde su nacimiento hasta sus últimos días, Hitler albergó un profundo odio hacia los judíos, un sentimiento que solo creció con los años. Con sus pretextos, acusaciones y justificaciones inventadas, logró convencer al mundo de la necesidad de aniquilar a todos los judíos. Pero, ¿qué originó en Hitler un odio tan profundo? Para comprenderlo, debemos remontarnos a sus orígenes. Ante nosotros, la historia de un joven que soñaba con el poder absoluto. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en la pequeña aldea de Braunau am Inn, en la Alta Austria, parte del Imperio Austrohúngaro. Fue el cuarto hijo de una familia de clase media residente en el Imperio Austrohúngaro. Su padre, Alois Hitler, un agente de aduanas, y Clara Pölzl, la tercera esposa de Alois. Los padres de Adolf Hitler eran primos, por lo que para casarse tuvieron que obtener una dispensa papal. Cuando el bebé Adolf nació, fue bautizado en la iglesia de San Esteban en la aldea donde creció. La elección del nombre no fue casual, ya que Adolf es un nombre compuesto por palabras del alto alemán antiguo. Adel significa nobleza y Wolf significa lobo,
por lo que Adolf se traduce como lobo noble. Durante su juventud y vida adulta, Hitler utilizó la etimología de su nombre para crearse un apodo, el lobo. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios cuarteles generales adoptaron este nombre, como la Wolfschanze en Prusia Oriental y el Werwolf en Ucrania. La infancia de Adolf Hitler fue difícil. Era brutalmente golpeado. Para no sufrir, decidió no llorar y no mostrar vulnerabilidad a su padre. En la escuela primaria le iba bien, pero en su primer año de secundaria fue suspendido y no tuvo más remedio que repetir el curso. Según los maestros, Hitler no quería estudiar. Sin embargo, había un autor que leía con atención y por quien sentía un sincero interés. Se trataba del profesor de historia Leopold Koch, quien utilizaba una retórica ideológica que influyó directamente en las convicciones de Adolf Hitler. En su primer libro, Mein Kampf, Adolf Hitler relató que su bajo rendimiento escolar estaba directamente relacionado con su relación con su padre. Reprobaba exámenes y desobedecía a los maestros para, de alguna manera, oponerse a Alois. Padre e hijo discutieron acaloradamente durante varios años sobre lo que Adolf debería hacer después de la escuela. El padre quería que su hijo terminara sus estudios como agente de aduanas y se convirtiera en funcionario, ya que Alois se había dedicado a ello desde joven. Pero quien más tarde se convertiría en el Führer tenía sus propios planes. Desde niño soñaba con ser artista. Estaba obsesionado con el arte. Posteriormente, él mismo se autodenominó un artista incomprendido. El 3 de enero de 1903, Adolf Hitler recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Su padre, Alois Hitler, había fallecido. Esta noticia golpeó duramente a Hitler. Su rendimiento escolar empeoró notablemente y parecía haber perdido toda orientación. A los 16 años, abandonó la escuela secundaria sin obtener un diploma. Con el tiempo, comenzaron a manifestarse rasgos distintivos en su carácter. Hitler se formó como un nacionalista pangermánico. Odiaba la diversidad étnica en el Imperio Austrohúngaro, donde vivía, y despreciaba profundamente la monarquía de los Habsburgo. Varios años antes, mientras estaba en la escuela, había notado a un político a quien rápidamente comenzó a admirar, Georg von Schönerer. Junto con Viktor Adler, Robert Patai, Heinrich Friedjung y Engelbert Pernerstorfer, Schönerer propuso el Programa de Linz de 1882, una plataforma política que exigía la completa germanización del Estado austriaco. Esto significaba la creación de un Estado austriaco bajo control alemán. En el manifiesto, proponían transferir las regiones de Galicia, Bucovina y Dalmacia a Hungría. También se proponía hacer del alemán el idioma oficial de Austria. El programa de Linz no tuvo éxito, ya que no fue apoyado por ningún círculo político influyente. Sin embargo, esta no fue la principal razón de su fracaso. Los compañeros de von Schönerer se apartaron de él después de que mostrara serias inclinaciones antisemitas, añadiendo un párrafo sobre la raza aria. En él, proponía excluir a los judíos y otras minorías de las transacciones. Esto no fue aceptado ni por Adler ni por Frey hijo, quienes eran de la comunidad judía. 2 años después, declaró públicamente que el antisemitismo era el pilar principal de la idea nacional. Fue Viena la ciudad que encendió este odio en Hitler. Varios años después de la muerte de su padre, y tras pasar un tiempo con su madre en ciudades como Steyr y Linz, se mudó a Viena por varios meses con el apoyo financiero de su familia. Durante su estancia, visitó la Academia de Bellas Artes para informarse sobre los requisitos de admisión y las posibilidades de convertirse en artista. Semanas después, regresó para hacer la prueba, pero al carecer de talento, no fue admitido. Tras un segundo intento fallido, el rector de la academia le aconsejó dedicarse al campo de la arquitectura. Dado que Hitler nunca terminó la escuela,
Ingresar a arquitectura era casi imposible para él. En este tiempo recibió una triste noticia. A finales de 1907, su madre, Clara, falleció de cáncer de mama. Él quedó sumido en una profunda tristeza. Sin embargo, un hecho curioso está relacionado con este suceso. El médico que atendió a Clara era el doctor Edward Bloch, de origen judío. Bloch estaba casado con Lily Kafka, con quien tuvo 2 hijas, Emily y Gertrude. Con el tiempo, prosperó en su carrera como médico privado. Atendía no solo a pacientes ricos, sino también a los más pobres, a quienes visitaba en sus hogares, llegando en su propia caleza y procurando cobrarles según sus posibilidades económicas. Por esta actitud, fue apodado el Doctor de los Pobres. 3 años antes de la muerte de Clara, Bloch había curado a Hitler de una enfermedad que inicialmente parecía neumonía, pero que luego resultó ser un resfriado común que derivó en amigdalitis. Desde entonces, toda la familia Hitler, si necesitaba atención médica, siempre acudía a Bloch sin dudarlo. Cuando la madre de Hitler comenzó a debilitarse debido al cáncer de mama, un colega la operó inicialmente, pero no pudo resolver el problema. Rápidamente llamaron a Bloch, quien, sin dudarlo, acudió a su casa e intentó curar la herida con yodoformo, un antiséptico que en ese momento era el único remedio disponible que ofrecía alguna esperanza. Este medicamento era muy doloroso y especialmente desagradable por su olor. En cualquier caso, esta solución resultó ser un fracaso total, ya que provocó una intoxicación que rápidamente se volvió mortal. Bloch hizo todo lo posible para aliviar el dolor con inyecciones de morfina, pero 9 meses después de la aplicación de yodoformo, Clara no resistió y falleció. Adolf Hitler le estaba profundamente agradecido. Bloch fue discreto y a veces trató a Clara por una tarifa simbólica, en otras ocasiones de forma gratuita. Tiempo después, Hitler le envió varias de sus pinturas y postales con dibujos. Él permaneció profundamente agradecido. Cuando Hitler finalmente llegó al poder, se aseguró de proteger a Bloch y a su esposa de muchas de las leyes antisemitas del régimen. Él consideraba que si todos los judíos fueran como Bloch, la cuestión judía no existiría. Este hecho es sorprendente, ya que para entonces Hitler ya propagaba una ideología antisemita. Muchos historiadores se han preguntado la razón de tal actitud. La razón por la que le salvó la vida, aunque no pudo curar a su madre, sigue siendo un misterio para muchos especialistas. A pesar de la ayuda de Hitler, Bloch no podía ejercer su profesión debido a la prohibición de trabajar para médicos judíos. Finalmente, Bloch le escribió a Hitler pidiéndole ayuda, y este, para sorpresa, respondió amablemente. Gracias a la intervención del Führer, el médico pudo vender su casa a precio de mercado y emigrar a Estados Unidos. Volvamos a la cronología de los acontecimientos. A principios de 1908, tras la muerte de su madre, Hitler decidió mudarse definitivamente a Viena. Gracias a una generosa herencia de su madre, pudo vivir sin preocupaciones y sin trabajar durante varios meses. A diferencia de Linz, donde había vivido antes, Viena, a pesar de la predominancia de población de habla alemana, era una ciudad con una cultura multinacional, multiétnica y multiconfesional que él no aceptaba. A finales de 1909, se le acabó el dinero. Fue desalojado de su apartamento y se sumió en la miseria. No le quedó otra opción que vivir temporalmente en un albergue para personas sin hogar. Durante este tiempo, acudía a comedores para indigentes. Más tarde, se trasladó a un albergue masculino. Se ganaba la vida barriendo nieve, cargando maletas en la estación y realizando trabajos de construcción. En 1910, comenzó a pintar acuarelas con vistas de Viena, que luego vendía para subsistir. Durante los primeros 2 años en que Hitler vivió en esta popular ciudad austríaca, el alcalde era Karl Lueger,
un político a quien Hitler siguió con atenta y dedicada curiosidad. Lueger nació en Viena en 1844. Comenzó su carrera en el ala izquierda del Partido Progresista y en 1875 fue nominado como candidato a la alcaldía. En 1885 colaboró con von Schönerer en acciones antisemitas para el programa de Linz y 2 años después pronunció un discurso fuertemente antisemita en apoyo del propio proyecto de ley de Schönerer contra la inmigración judía de Rusia y Rumanía. Por estas acciones, Lueger fue extremadamente popular entre las clases medias bajas. Esto se debía en gran parte a sus discursos populistas y groseros, que además incluían los prejuicios antisemitas económicos y religiosos entonces extendidos. Hábilmente, canalizaba el descontento social, presentando tanto el capitalismo como el marxismo como productos del pensamiento judío, y evocando un odio histórico supuestamente dirigido contra los judíos. En 1897, Francisco José I aprobó a Lueger como alcalde de Viena, aunque éste se había negado varias veces anteriormente. En este cargo, pudo implementar una serie de medidas discriminatorias contra los judíos, como no contratarlos en los servicios municipales y limitar sus plazas en la escuela secundaria y la universidad. También apoyó a políticos que difundían activamente el mito del libelo de sangre, según el cual los judíos mataban ritualmente a niños cristianos durante la Pascua judía para obtener sangre para el pan sin levadura que comían por costumbre. Este mito surgió en el siglo C, cuando el antisemitismo estaba generalizado en las calles de Europa. Fue entonces cuando se atribuyó a los judíos locales el asesinato de un niño inglés, llamado Guillermo de Norwich. Sin embargo, a pesar de esto, a veces se consideraba a Lueger piadoso o generoso con la comunidad judía. Al principio, se relacionaba con judíos, uno de los cuales era Ignaz Mandl, un abogado judío que siguió siendo su amigo y consejero político incluso después de que Lueger fuera expulsado del Partido Demócrata en 1889. También dio trabajo al vicealcalde Julius Porner, de ascendencia parcialmente judía. Además, aparecía en la sinagoga con la cadena de alcalde y visitaba casas judías, declarando que, de él, dependía quién era judío. Sin duda, la influencia de Lueger jugó un papel clave en la carrera de Hitler. En su momento aprendió, gracias a Schönerer, que los judíos nunca podrían ser alemanes de pleno derecho. Con Lueger, se dio cuenta de que el antisemitismo y las reformas sociales podían funcionar. En su lucha, Hitler lo llamó el mejor alcalde alemán de todos los tiempos. De hecho, él mismo dijo que su ideología política se formó en Viena, reconociendo el mérito tanto de Lueger como de los periódicos antisemitas locales. En cualquier caso, si se observa el estilo de vida de Hitler en la ciudad austríaca, surgen ciertas dudas. Adolf Hitler tenía conocidos y socios comerciales judíos. De hecho, todo indica que Hitler no adoptó completamente la ideología antisemita antes de dejar Viena y viajar a Múnich. Es más, August Kubisek, director de orquesta y amigo de Adolf Hitler, dijo que su profundo antisemitismo llegó a Viena desde Linz. Pero también señaló que el odio acumulado hacia todas las fuerzas que amenazaban a los alemanes se concentraba principalmente en los judíos, quienes desempeñaban un papel destacado en Viena. Algunas fuentes afirman que durante su estancia en Austria, Hitler llamó a Viena la perla en sus ojos. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que nunca pudo adaptarse allí, porque odiaba a los lugareños. En mayo de 1913, Hitler huyó a Múnich, una ciudad que se cree moldeó al futuro Führer. Múnich era entonces parte del Imperio Alemán, y Hitler huyó allí para evitar el servicio en el ejército austrohúngaro. Le horrorizaba la idea de servir codo a codo con judíos y eslavos. Sin embargo, siempre se sintió atraído por la cultura, la fuerza y la prosperidad del Imperio Alemán.
La situación de Hitler en Múnich no era particularmente prometedora. Tenía que esperar varios meses para recibir una herencia de su padre, y además quería ingresar a la Academia de Artes de Múnich, pero no creía que hubiera un lugar disponible. El 18 de enero de 1914, las autoridades austriacas lo encontraron para entregarle una citación que exigía su regreso a casa. Él explicó que había abandonado su país natal porque la mezcla de pueblos en Viena le causaba aversión. La policía austriaca le informó que la evasión del servicio militar conllevaba una multa considerable, pero abandonar Austria significaba deserción, lo que implicaba una pena de prisión. Casi sin otra opción, Hitler fue a Salzburgo, donde fue examinado y declarado no apto para el servicio militar. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, un evento que se convirtió en un importante punto de inflexión en la vida de Adolf Hitler. Este suceso dio un nuevo significado a su vida e incluso definió su vocación. Hasta ese momento, sus días estuvieron llenos de conflictos y pérdidas, pero esta grandiosa lucha cambió su destino. Ese mismo año, decidió unirse al ejército bávaro, que, junto con el ejército alemán y el del Imperio Austrohúngaro, luchaba contra Francia, Inglaterra y Rusia. A pesar de ser extranjero, las autoridades lo aceptaron. El 2 de agosto, Hitler, de 25 años, asistió a un evento patriótico en Múnich, en la plaza principal, Odeonsplatz, cuya fotografía fue encontrada muchos años después por Heinrich Hoffmann, fotógrafo del futuro canciller Hitler, y que finalmente se convirtió en una imagen propagandística de la Alemania nazi. Rápidamente se unió al 16º Regimiento de Infantería de Reserva de Baviera. Realizó un curso de entrenamiento militar muy corto y acelerado, tras lo cual su unidad fue enviada urgentemente a Bélgica. Allí lucharon en la primera batalla de Ypres, que tuvo lugar en octubre y noviembre de 1914. Esta fue la única experiencia de Hitler en combate en el frente. Más tarde, Hitler obtuvo el rango de Gefreiter, el segundo rango más alto para un soldado raso. Este puesto corresponde aproximadamente al rango de cabo en el ejército estadounidense, que a menudo se traduce erróneamente como primer cabo. Fue su único ascenso. Permaneció con este rango hasta el final de su servicio. Sin embargo, recibió varias condecoraciones: la Cruz de Hierro de segunda clase en diciembre de 1914 y la Cruz de Hierro de primera clase en agosto de 1918. En 1914, Hitler fue nombrado mensajero. Su trabajo consistía en transmitir órdenes entre la línea del frente y el cuartel general del regimiento. Durante los siguientes 4 años, el regimiento participó en diversas batallas, tanto en Bélgica como en Francia, en el frente occidental. Durante estas batallas, Hitler solía encontrarse a varios kilómetros de la línea del frente. Sin embargo, en la batalla del Somme, sufrió una herida de metralla en la parte superior del muslo. Hitler continuó sirviendo en el ejército activo. Sirvió en la misma unidad durante casi toda la Primera Guerra Mundial, pero pasó parte del tiempo en el frente interno. Después de los sucesos en el Somme, se recuperó durante 2 meses en un hospital militar cerca de Berlín. Allí vio cómo en el invierno de 1916 comenzó una hambruna entre los ciudadanos alemanes, que duró hasta 1917. En septiembre de 1918, durante un permiso, Hitler observó cómo la moral en el frente interno de Alemania había caído drásticamente. Estas imágenes quedaron grabadas para siempre en su memoria y se convirtieron en factores que influyeron en sus decisiones sobre el suministro de alimentos en la Segunda Guerra Mundial. Un mes después, Hitler sufrió una herida por un ataque de gas mostaza en Bélgica y fue enviado a un hospital militar en Pasewalk. Mientras se rehabilitaba, le informaron sobre el armisticio del 11 de noviembre, el derrocamiento del Kaiser Guillermo II y el inicio de la Revolución Alemana. Estas noticias fueron un verdadero golpe para Hitler. Todo volvió a oscurecerse ante mis ojos, escribió, pero también expresó su orgullo. No me avergüenza confesar que, embargado por el entusiasmo, me arrodillé,
y agradecí de todo corazón al cielo por haberme permitido vivir en aquella época. Tras la derrota se extendió ampliamente la leyenda de la puñalada por la espalda, que sonó muy convincente para Hitler. En 1919, una comisión parlamentaria de investigación interrogó al general Paul von Hindenburg, comandante en jefe del ejército alemán, sobre las causas de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. En esa conversación, declaró que Alemania había perdido debido a la falta de apoyo del gobierno, que en el momento más difícil de la guerra no dudó en iniciar negociaciones de paz. Por otro lado, Hindenburg señaló que el ejército alemán se había debilitado debido a la atmósfera revolucionaria dentro de sus filas y en todo el país. Allí, el comandante supremo citó a un general británico que dijo: «El ejército alemán fue traicionado». Así nació la teoría de la puñalada por la espalda. También existe la opinión de que esta expresión proviene de la ópera El ocaso de los dioses de Richard Wagner, estrenada en 1876, donde Hagen mata a su enemigo Sigfrido por la espalda. Esta es una teoría conspirativa que afirma que el ejército alemán no perdió en el campo de batalla, sino que fue derrotado por los políticos socialdemócratas. Según esta versión, fueron ellos quienes asumieron la responsabilidad de firmar el armisticio para lograr su objetivo de llegar al poder. A pesar de que el mando del ejército cometió errores que impidieron que el ejército alemán continuara luchando, Hindenburg, junto con el general Erich Ludendorff, difundieron esta versión conspirativa para no reconocer sus propios fallos en la guerra. Además, varios grupos de extrema derecha, nacionalistas y antisemitas consideran la teoría de la puñalada por la espalda como consecuencia de una conspiración judía internacional. De hecho, ya durante la guerra circulaban rumores falsos que ponían en duda el patriotismo de los judíos alemanes en el frente. Por ello, en 1916, el gobierno alemán realizó un censo de judíos en el ejército. Los resultados mostraron que judíos y no judíos eran enviados al frente con una frecuencia aproximadamente igual. Sin embargo, estos datos nunca se hicieron públicos. Historiadores, tanto alemanes como de otros países, rechazan unánimemente este mito. Señalan que el ejército alemán se quedó sin reservas y estaba completamente sobrecargado debido a la entrada de Estados Unidos en la guerra. En 1933, cuando Hitler y los nazis llegaron al poder, hicieron de esta leyenda la base de su historia oficial sobre la década de 1920. Presentaron la República de Weimar como obra de los criminales de noviembre, quienes clavaron un cuchillo en la espalda de la nación para tomar el poder. La propaganda nazi utilizó activamente esta teoría para presentar la República de Weimar como un pantano de corrupción, degeneración y humillación nacional, como 14 años de gobierno de judíos, marxistas y bolcheviques culturales, a quienes, según ellos, finalmente barrió el movimiento nacional socialista bajo el liderazgo de Hitler, marcando la victoria de la Revolución Nacional de 1933. Volvamos al período posterior a la Primera Guerra Mundial. Las calles de Múnich estaban literalmente impregnadas de un ambiente ideal para la propagación del antisemitismo. La ciudad alemana se convirtió en un foco de sentimientos antijudíos. Por todo lo que sucedía con la República Soviética de Baviera, se culpaba plenamente a los judíos. En este período se publicó una edición alemana del libro titulado Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este es un texto escrito en 1903, en el que se exponían teorías conspirativas antisemitas. En él se afirma la idea de un grupo secreto de judíos, los sabios de Sion, que supuestamente controlan el mundo. Los protocolos se publicaron por primera vez a principios del siglo XX en el Imperio Ruso, en el periódico Znamia. Este periódico de San Petersburgo, cuyo propietario era el conocido escritor antisemita Pavel Krushevan. Varios académicos están seguros de que Krushevan fue el verdadero autor de los protocolos. Cuando su periódico publicó este texto,
él escribió un prefacio y un epílogo. El editor confesó haber encontrado un documento auténtico que probaba la existencia de una conspiración judía mundial. Krusevan declaró que eran los protocolos de una reunión de la Unión Mundial de Francmasones y los Sabios de Sion. Las primeras publicaciones contenían 24 capítulos donde se decía que estos sabios secretos planeaban controlar la política mundial, la economía, los mercados financieros, los medios de comunicación y la educación. También se afirmaba que los judíos querían destruir el cristianismo y todas las demás religiones del mundo. Además, se decía que los judíos se beneficiarían manteniendo al mundo en estado de guerra. Como supuesta prueba, Krusevan citó el incipiente movimiento sionista, que abogaba por un Estado judío independiente en la antigua patria judía. Algunos afirmaron que los protocolos eran en realidad las actas de la reunión del primer Congreso sionista, celebrado en Basilea, Suiza, en 1897. Sin embargo, esto fue refutado. En 1905, los protocolos se publicaron como apéndice de un libro sobre la llegada del Anticristo. Este libro fue escrito por Sergei Nilus, un místico y antisemita ruso que afirmaba que los judíos eran agentes de fuerzas satánicas que buscaban destruir el mundo. Mientras tanto, Hitler observaba cómo su deseo se hacía realidad gradualmente, que tanto Alemania como el mundo entero vieran a los judíos de la misma manera que él. Después de la Revolución Bolchevique de 1917, los protocolos de los sabios de Sion comenzaron a difundirse con mayor frecuencia. Ese mismo año, el zar ruso abdicó en medio de un levantamiento popular. La gente exigía alimentos debido a la creciente pobreza. Meses después, el partido bolchevique, que más tarde sería conocido como el Partido Comunista, llevó a cabo un golpe de Estado. El temor constante de que las revoluciones comunistas se extendieran por toda Europa reforzó una de las principales teorías conspirativas antisemitas expuestas en los protocolos: que los judíos eran culpables del comunismo y tramaban esta revolución. Esta falsa acusación es conocida como judeo-bolchevismo. En 1919, el texto fue traducido al alemán. En la década de 1920, aparecieron diversas versiones en Estados Unidos, principalmente en Nueva York y Boston. Al mismo tiempo se enviaron copias a Londres y Japón en el idioma original. En 1921, el texto fue traducido al italiano, sueco y noruego. 2 años después, al polaco. Y en 1925 ya estaba disponible en Siria en árabe. Junto con Los Protocolos de los Sabios de Sion, se publicaron nuevos libros con teorías conspirativas antisemitas. Entre los más conocidos estaba El Judío Internacional, el problema más grande del mundo, de Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, cuyo texto fue traducido a 16 idiomas, incluido el alemán. Con el tiempo, los detalles del texto cambiaron para reflejar con mayor precisión la relevancia de la situación. Aunque medios como The New York Times, el periodista Herman Bernstein del New York Herald y el diplomático periodista británico Lucien Wolfe publicaron materiales que refutaban los protocolos de los sabios de Sion y los calificaban de falsificación. Sin embargo, a pesar de las refutaciones, la calumnia ya había sido sembrada. El terreno para la aceptación de estas ideas ya estaba preparado, y gran parte de la sociedad europea y norteamericana coincidía con varios de sus puntos. En la década de 1920, Adolf Hitler leyó Los Protocolos gracias a Alfred Rosenberg, un prominente pensador del partido nazi y autor del libro El mito del siglo XX, donde desarrollaba diversas teorías raciales nazis. Con estas teorías, Hitler confirmó sus sentimientos y comprendió una vez más que, aunque él no escribió estas publicaciones, sus convicciones resonaban en los corazones de muchas personas.
En su libro Mein Kampf, Hitler afirmó que los protocolos mostraban la esencia y las acciones del pueblo judío y revelaban sus verdaderos objetivos. Cuando llegó al poder en 1933, Hitler no mencionó directamente los protocolos en sus discursos públicos, pero repetía regularmente muchas afirmaciones falsas de esta publicación. Entre ellas, la mentira relacionada con el judeocomunismo. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, ministro de propaganda pública de la Alemania nazi, comprendió que podía utilizar los protocolos de los sabios de Sion para difamar a los judíos. Sin embargo, varios años antes, Goebbels había anotado en su diario: «Creo que los protocolos de los sabios de Sion son una falsificación. Creo en su verdad interna, pero no en su autenticidad fáctica». En otras palabras, Goebbels consideraba que esta publicación era lo suficientemente útil para promover la agenda antisemita del gobierno nazi. En este sentido, Julius Streicher, editor jefe del periódico antisemita Der Stürmer, publicó en la década de 1930 numerosos